Senador, usted recuerda que estos acuerdos de paz se intentaron durante el gobierno de Juan Manuel Santos, pero yo tengo un recuerdo más largo como reportero y modestamente en lo que he podido, siempre he sido amigo de los procesos de paz, pero recuerdo que el proceso de paz con el ELN no va a ninguna parte. Eh, en lo que alcanza mis recuerdos. En el gobierno de César Gaviria lo intentaron con el cura Pérez y con Nicolás Rodríguez Bautista alias Gavino, nada. En el gobierno de Ernesto Samper se fueron a Alemania, a Maguncia, con Antonio García y Nicolás Rodríguez Bautista, nada. Después vino el gobierno de Pastrana. Camilo Gómez llevó, incluso yo estuve en el campamento de Gavino, con unos periodistas y con Camilo Gómez buscando esas alternativas de paz y nada. Luego vino el gobierno de Uribe, que también lo intentó y nada. Y seguía el señor Antonio García ahí. Luego el gobierno de Santos, Antonio García y Pablo Beltrán y todo. Y venimos décadas acudiendo a una mesa para que el señor Antonio García nos suelte el mismo cassette de hace 30 años y nos diga las mismas cosas de hace 30 años sin que haya ninguna evolución ni ninguna muestra de paz real de ese grupo. Entonces, ¿qué es lo que está buscando el gobierno? Intentando un diálogo que es inútil y que es inconducente, porque los señores siguen contando el mismo cuento de comienzos de los años 90. Yo con ese relato, Daniel, estaría de acuerdo hasta un punto. Efectivamente hubo muchos intentos que terminaron en declaraciones bastante, pues yo diría, bueno, por decirlo de alguna manera, de principios o programática, por no decir retórica. Pero en el gobierno de Juan Manuel Santos se llegó por primera vez a un acuerdo en el que se estatuyó una mesa de diálogos. Antes no. Antes había lo que se llama en estos procesos fases de acercamiento o exploraciones, como fueron muchas de esas reuniones que hubo, no voy aquí a citarlas. Y además de eso, en ese gobierno, las delegaciones llegaron también al acuerdo de una agenda que se vio ensombrecida, lo recuerdo bien, anunciada en Quito, porque el mismo día en que se estaba haciendo el anuncio de la agenda pactada, al señor fiscal de ese momento, Néstor Humberto Martínez, se le ocurrió que ese momento era el más adecuado para anunciar también el comienzo del escándalo de Odebrecht. Por eso pasó tan silenciada esa circunstancia que tenía sin lugar a dudas pues digamos, un significado inédito. En el gobierno de Juan Manuel Santos, además, se alcanzó a desarrollar algo de los primeros puntos de la agenda, sin un resultado en el primero, que era el de participación, pero sí con un resultado en el segundo, que se abordó, que era el de un cese al fuego que duró 101 días. Y allí hubo resultados concretos. Si bien hubo algunas violaciones puntuales a ese cese al fuego, la realidad es que durante ese lapso, prácticamente 3 meses, el ELN suspendió la voladura de oleoductos y también otras prácticas. Así que sí es posible llegar a acuerdos con el ELN, sí es posible avanzar. Y en este año, ahora pues lo que nos toca, llevamos 15 acuerdos, ya no solamente discusiones sobre temas generales, sino ya hemos comenzado a tratar 4 puntos de la agenda. El primer bloque, que es los 3 primeros, participación, democracia y transformaciones, y también un cese al fuego que dura 6 meses. Entonces, estamos avanzando. Hay resultados. No todos los que queremos, en efecto, no es todo lo que queremos, pero hay que mantenernos hasta lograrlo, como se hizo con las FARC, guerrilla con la que hubo infinidad de procesos que fracasaron, en los que hubo desenlaces supremamente frustrantes, como ocurrió en los diálogos del Caguán, por ejemplo.
o en otros momentos, en los diálogos que se hicieron en Caracas o en Tlaxcala, en fin. Esa es la historia de los procesos de paz, claro está. Pues vamos a seguir hablando en un momento con el senador Iván Cepeda, luchador incansable por la paz y aún en contra de las evidencias, diría yo. Ahora él me va a contradecir en eso. Senador, una pregunta. Mucha gente puede estar de acuerdo con las causas, con la causa de la paz total, pero en desacuerdo con los métodos. Quizás son demasiados frentes abiertos, falta algo de rigor técnico y demás. Mi pregunta es, ¿qué considera usted que tuvo el proceso de paz de La Habana que podría o que le hace falta mejor a este proceso de paz? Bueno, de hecho hemos incorporado muchas de las lecciones, métodos y acumulados que se han logrado, ¿no? Es más, este proceso, lo hemos dicho una y otra vez, este proceso con el ELN no sería posible sin lo que hicieron las delegaciones de paz del gobierno o de los gobiernos del presidente Juan Manuel Santos. Nosotros hemos construido una agenda sobre la base de la agenda que dejó ese proceso. Así que hay muchos aspectos que consideramos útiles, necesarios en este desarrollo, como también hay otros que por efectos del tiempo y de las nuevas circunstancias, como también de insuficiencias y errores que se cometieron en ese proceso que hay que revisar. Y ahí hemos también hecho o intentado hacer cambios. Así que, no, yo creo que muchas de las lecciones de ese proceso de paz y de esos intentos nos iluminan y los tenemos muy presentes. Eh, También en el entendido de que este es un proceso distinto y que se construye sobre la base de una realidad totalmente distinta, o por lo menos que tiene muchas complejidades nuevas. Senador, pero hay una posición clara del gobierno y de la mesa negociadora con el ELN frente al tema de la continuación de la política de secuestros, es decir, se va a exigir al ELN que liberen a la gente que todavía sigue secuestrada y que detengan esa actividad. ¿No cree que eso sería importante para agrupar un mayor respaldo en la opinión pública al proceso? Sí, cuando ocurrió el secuestro del señor Luis Manuel Díaz, nosotros hicimos bueno, a través de nuestro jefe de delegación, una declaración en la cual fijamos ya algunas pautas sobre esto. Ya lo habíamos hecho en la mesa. Cuando vino la discusión del cese al fuego, quedó una discusión abierta, y es si el secuestro estaba o no estaba dentro de los actos o de las acciones prohibidas por el acuerdo que habíamos firmado. Y en eso hay dos interpretaciones que ustedes han podido ver son distintas. Hoy en una columna, a mi modo de ver, como todas las que él escribe, impecable, el jurista Rodrigo Primi explica por qué no se puede de ninguna manera considerar que el derecho internacional humanitario no proscribe el secuestro. Digamos que eso para nosotros es claro, y cita además en la columna como en el primer protocolo de los acuerdos que hemos firmado sobre cese al fuego está claramente contenida esa cláusula de prohibir el secuestro, o de entender que el secuestro violaría o atentaría contra el cese al fuego. Pero bueno, esa es una discusión que seguramente vamos a seguir teniendo. Pero más allá de esa discusión, al siguiente minuto, casi que simultáneamente, se produjo la liberación del señor Luis Manuel Díaz. Nuestra delegación hizo una declaración firmada por todos y cada uno de los miembros de la delegación, encabezada por Oti, señalando que ese va a ser el asunto. Ahí queremos y requerimos que comience nuestra próxima reunión con el ELN, en hablar sobre uno por uno los casos de secuestro, de exigir que estas personas sean puestas en libertad y de abordar de fondo cómo vamos a lograr la eliminación de esa práctica. Y ahí hay una discusión
que tiene pues complejidades. El ELN plantea que esto hace parte de su financiación. Allí no vamos a, como decía, a discutir el trasfondo que tiene esa afirmación desde un punto de vista ético, y no porque no tengamos argumentos, los tenemos todos, sino porque vemos que aquí a lo que hay que aplicarnos es a lograr el objetivo. Y eso significa ni más ni menos que precisamente lograr esa eliminación del secuestro. Pero entonces viene la pregunta de si es posible que el Estado colombiano, si es posible que el gobierno y la propia comunidad internacional financien la actividad de una organización que continúa en armas y continúa a pesar de un cese al fuego, pues de una manera bastante indefinida, porque no sabemos si este proceso termina y tiene un desenlace en la terminación del conflicto, no porque no esté formulado así en los acuerdos, sino porque pueden ocurrir o porque el grupo no ha tomado esa decisión o la organización rebelde no ha tomado esa decisión. Y así es muy difícil. Nadie estaría de acuerdo en hacer esa clase de, entre comillas, inversiones. No se puede destinar recursos públicos, impuestos, ni de los colombianos, ni de seguramente ciudadanos de otros países, en sostener algo que puede terminar en, de nuevo, otro ciclo de violencia o de conflicto armado. Ese es el raciocinio que hacemos y que creo yo lo dicta el sentido común. Así que ahí está planteada la discusión y, repito, no es para darla aquí en público ni que vamos a sustituir las discusiones de la mesa por discusiones de micrófono, sino porque hay que decirlo claramente. Y sobre esto tiene que haber total claridad en la opinión, que lo estamos anunciando, ¿no? Ya cuando comencemos nuestros trabajos en la mesa, habrá un silencio que tiene que ver con la confidencialidad de nuestras discusiones, y cuando salgamos de esas discusiones habrá los anuncios respectivos.